Y por ejemplo, pues hablando que yo hablé con este hermano cuando nos acompañó el hermano sacerdote, le hice la misma pregunta y pues te la hago a ti porque pues es válido sentirnos en algún momento de nuestra vida y creo que pues hasta los santos se han sentido de esa forma, cuando uno empieza quizás a perder, no la fe, pero a dejar de creer en ese poder de la oración en el sentido porque, por ejemplo, vi un video de la situación que está pasando en mi país y es algo doloroso, ¿no? Ver personas llorar y tener las esperanzas perdidas. Entonces, por ejemplo, vi un video donde una madre, una señora, literalmente se derrumba y comienza a gritar, pero de manera desconsolada, a preguntarle a Dios, ¿dónde estás? O sea, gritaba y lloraba porque decía, tengo años orando por esto para obtener la libertad, para que seamos de una vez un país libre y pareciera que el mal siempre triunfa, porque por ejemplo en el caso de Venezuela tenemos 25 años ya de dictadura y cada vez es peor y parece que cada vez ellos se salen con la suya. Y una vez mi madre, que amo profundamente, también un día me dijo esa frase que pues me dolió mucho y pues hablé con ella y me decía, estoy perdiendo la fe. O sea, porque oran, 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 le piden tanto a Dios y parece que no pasa nada. ¿Qué le dirías, por ejemplo, a esas personas que pues llevan tantos años orando por algo y pareciera que no pasara nada y comienzan a perder la fe? Por un lado, a modo de introducción, le esclarecería un punto que creo que es importante, explicarle que como religioso no puedo entrar en política. Sí puedo entrar en No, el no, tema no, no, no de espiritual, política, sino eso. sino en el lado espiritual, digamos, sea cual sea, digamos, el motivo. Sea por una enfermedad, sea por algún dolor, sea por alguna circunstancia, Sí, sea por lo que sea, es, digamos, entender por un lado, también saber definir lo que es el sufrimiento. Porque, digamos, hay una secta protestante que se llama Para de Sufrir. Y yo creo sí, que ahí es importante nosotros como católicos saber que eso es imposible. imposible. Es aprender a sufrir. Entonces yo creo que es justamente saber el sentido del sufrimiento. Y en eso pues es algo, digamos, saber que por un lado Dios no va a permitir una cruz superior a nuestras fuerzas, que si Dios nos manda, pues digamos, Dios permite, por decir así, digamos, una desaveniencia, un problema, un dolor, una pérdida, pues es para la salvación de nuestras almas. No nos va a mandar algo superior que nosotros no podamos. Entonces, tanto así que decimos en el credo, creo en Dios Padre Todopoderoso. O sea, creo que Dios es mi Padre, porque si no, no estaría rezando el credo. Y por lo tanto, como buen padre, no va a permitir un sufrimiento, algo que Él sabe que no voy a poder. Entonces, Dios Padre y Todopoderoso, que todo lo puede. Entonces, pedirle a Dios que se haga su voluntad, porque ahí puedo citar algo tan bonito que es de San Maximiliano Kolbe. Él una vez, pues dando clase, él murió mártir en Auschwitz en la Segunda Guerra Mundial, pero antes él daba clases y él escribió la fórmula de la santidad a los seminaristas. Le dijo, miren, yo les vengo aquí a hablar de la fórmula para llegar a para ser santo y por lo tanto ser feliz. Entonces la fórmula de la santidad y de la felicidad. Y él escribió en el pizarrón una V pequeña igual a una V grande, o sea, V pequeña igual a V grande. Y él decía, la V pequeña es nuestra voluntad y la V grande es la voluntad de Dios. Cuando nuestra voluntad se asemeja a la voluntad de Dios, vamos a ser igual a santidad, igual a ese, decía él. Entonces es igual a santidad, igual a felicidad. Entonces cuando mi voluntad se asemeja a la voluntad de Dios, voy a ser feliz. Entonces es saber primero que, bueno, es yo dar lo máximo que pueda, hacer todo mi esfuerzo para sacar una tarea o sacar un problema adelante, pero sabiendo que Dios, pues como buen padre, no nos va a abandonar. Y ahí es la virtud de la confianza, que es una virtud heroica, que pues lógicamente hay que practicarla y que a veces cuesta y cuesta sangre, y cuesta dolor y cuesta sufrimiento, pero es justamente lo que nos va a ganar el mérito al cielo, que es justamente la función del sufrimiento. O yo sé sufrir, o yo sufro como un cristiano, o yo sufro como pagano.
no hay por dónde, porque el sufrimiento igual lo vamos a tener que padecer. Y en eso también San Francisco de Sales, pues él decía algo muy interesante, que él decía, bueno, viendo a Nuestra Señora de la Cruz, hay dos hombres, uno que se salvó y otro que se condenó. Los dos eran ladrones. Los dos tenían el mismo dolor, los dos el mismo sufrimiento. Los dos también estaban en una cruz. Uno se salvó y el otro se condenó. ¿En dónde está la diferencia? En que uno supo sufrir y el otro no. Uno reconoció a nuestro Señor y el otro no. Por lo tanto, yo creo que ahí está el punto, que todos sufrimos, todos vamos a tener que pasar momentos de dificultad y saber que esos son méritos para ir al cielo. Y que Dios a las almas que más ama son a las que les permite más sufrimiento. Y eso sí es una cuestión que es un poco pues, a oídos naturales y según también lo que nos están queriendo a través de las redes sociales, pues también todo disfruta, goza, etcétera. Y hablar de sufrimiento, todo el mundo huye del sufrimiento. Incluso la charla que vamos a hacer de aquí a tal vez a unas 3 semanas en el canal va a ser sobre el apostolado del sufrimiento. Es como una forma de evangelizar, es ofrecer los sufrimientos. Es algo que a Dios le encanta muchísimo y que puede mover la voluntad de Dios y es yo ofrecerle una enfermedad, un problema, decir, Dios mío, lo ofrezco en perdón por mis pecados y también por la conversión de fulano o por mi país o por ofrecer todo eso que Dios sí lo oye, es el apostolado del sufrimiento, es hacer fecunda nuestra cruz. Nuestra cruz puede ser fecunda, nuestro dolor puede ser fecundo asociándolo al dolor de Cristo. Pero la pregunta acá, hermano, que te quiero hacer, porque pues quizás hay personas, y lo digo porque lo he conocido pues en toda esta experiencia cristiana, que hay personas que asocian, sí, una cosa es aceptar el sufrimiento y ofrecerlo cuando, no, cuando nos toca, pero hay personas que asocian ser cristiano pues con vivir una vida de sufrimiento, ¿sabes? Y no permitirse el gozo y la alegría de vivir para Cristo, ¿no? Porque pues hay veces confundimos también que para ser un buen cristiano hay que sufrir, entonces hay que andar amargado y no vivir en alegría. O sea, ¿cómo poder diferenciar eso? Porque también pues debemos vivir la alegría de nuestro Señor. Es que quien sabe sufrir va a ser feliz. Yo creo que el fruto, justamente uno de los frutos del sufrimiento es la alegría. La alegría no tal vez en que sea todo gozo y contento, porque lógicamente los sufrimientos no iban a gozo y contento, pero sí te va a dar paz, te va a dar saber que estás haciendo lo que tienes que hacer y saber que estás conquistando el cielo. Y ahí volvemos a la finalidad, de recordar a lo que hemos sido llamados, que es a la conquista del cielo. Y ahí es saber definir incluso lo que es la propia paz, porque mucha gente dice, la paz es no tener problemas. Eso no es la paz. La paz es tener los problemas y tener esa tranquilidad en medio de los problemas. Pero una persona dice, es que yo no vivo en paz porque tengo problemas, entonces no sabes definir lo que es la paz. Porque según Santo Tomás de Aquino, la paz es la tranquilidad en el orden, la tranquilidad en el orden en tus pensamientos, el orden en tus amores, el orden en tus acciones, incluso el orden en tus sufrimientos. Saber esos 4 puntos, digamos, saberlos ordenar en función a qué, a la finalidad del alma, que es salvar el alma. Por eso hay que distinguir una verdadera paz de una falsa paz. Porque una persona que lo tiene todo, le va súper bien, pero está en pecado mortal, pues eso no es paz. Pero una persona que está teniendo problemas, pero tiene su conciencia y su alma puesta en orden con Dios, pues esa persona sí tiene paz. Y Entonces, por ejemplo, en no entender este concepto, porque yo creo que a todos nos pasan y a mí particularmente me pasó, y lo he contado en mi testimonio, porque, por ejemplo, yo venía de una vida totalmente desordenada, mundana, de fiesta, de alcohol, de mujeres, o sea, estaba totalmente alejado de las cosas de Dios y cuando empiezo mi conversión, empiezo a llevar una vida más acorde, empiezo a asistir a misa, a frecuentar los sacramentos, a ser fiel, a estar más tranquilo, a alejarme de todas esas cosas. Y fue como el periodo donde más cosas me sucedieron. O sea, tuve una quiebra económica, me iba a divorciar y para cerrar con broche de oro, tuve una enfermedad una parálisis totalmente de la parte derecha de mi rostro, el ojo no lo podía cerrar. Entonces yo tuve como ese conflicto con Dios, si lo podemos decir, esa pelea
donde yo decía, Dios mío, o sea, pero dejé todo por servirte, por estar contigo, dejé las cosas que se suponían que estaba mala y ahora que lo hago, mira cómo estoy, ¿no? Y yo llegó un momento que me alejé de Dios y de la iglesia, por misericordia de Dios, me trajo de nuevo acá, pero suele suceder que cuando empiezan a sucedernos cosas malas, creemos que es que Dios nos las envía y porque pues tenía que suceder de esa forma, ¿no? O no nos ama lo suficiente. Aquí puedo citar las palabras del Padre Pío, que él decía, si en tu camino no te chocas contra el demonio, es que vas en su mismo sentido. Hmm. Entonces, si el demonio ataca es porque vales la pena. Si el demonio está atacando es porque valemos la pena. Y él no va a luchar con alguien que, digamos, ya está en su campo. Él va a luchar justamente contra aquel que todavía lo, digamos, quiere que abandone los sacramentos, fruto también de una fe infantil que tenemos. Y es que Dios no quiere un amor tierno, Dios quiere un amor fuerte. Porque el amor tierno, decir, ay, que Dios es muy bonito, etcétera, pues es muy fácil decirlo. Pero demostrarlo en un momento de dificultad, decir yo creo en Dios Padre Todopoderoso, en el momento de dificultad, de soledad, de enfermedad, hombre, ahí tiene un mérito enorme. Entonces Dios no quiere un amor tierno, Dios quiere un amor fuerte. Y eso, hermano, pues no sé si frecuenta tanto las redes sociales, pero el Evangelio y el Cristo que se está predicando muchas veces por sacerdotes religiosos, religiosas, influencers católicos, de hecho, hacen hasta con eventos y todas estas cosas, es un Dios muy tierno, o sea, un Dios, y hablan solo de amor, de amor, de amor, de amor, pero no hablan de pecado, o no hablan de cruz, o no hablan de sufrimiento. Entonces, ¿cómo? ¿Por qué primero esto está sucediendo de esta forma y es lo que se está vendiendo? Bueno, y de hecho por eso la proliferación de sectas protestantes por todos lados, porque es lo que te comienzan a ofrecer, ¿no? A un Jesús más light, más chévere, todo como más accesible y más bonito. Y eso se está también entrando, lamentablemente, pues dentro de la iglesia católica. ¿Por qué está sucediendo esto y por qué pues ya no se habla pues ya tanto de ese amor fuerte como usted está diciendo, o hablar de la cruz, o hablar del pecado, incluso del infierno, que pues inclusive hay sacerdotes que hasta niegan la existencia del infierno? Porque nosotros no podemos presentar un evangelio de prosperidad, que es lo que también es agradable a los oídos. Que es presentar un evangelio de prosperidad, de bendición, de... El evangelio es, son las palabras de nuestro Señor: el que quiera seguirme, renuncia a sí mismo y cargue con su cruz y me siga. Entonces es la puerta estrecha, es aquello que nuestro Señor hablaba de la puerta angosta y la puerta estrecha, que pocos son los que entran por ella. Entonces realmente pues formar nuestro corazón, formar nuestro intelecto y pues saber que la religión, la cuestión de fe no es una cuestión de sensibilidad, no es una cuestión porque siento, sino porque es. Entonces por eso vuelvo a repetir que nosotros vivimos de realidad y no de ideologías. Porque pues la realidad pues es lo que vivimos, es lo que somos, comprender el alma del hombre, el alma humana. Entonces, y ahí realmente sí voy a tener misericordia, sí voy a tener amor, porque también yo dividir la palabra misericordia de la palabra justicia, pues no puede ser. Es hablar de una misericordia monstruosa. Cuando dice, bueno, es que Cristo perdonaba todos los pecados, claro que los perdonaba, pero a María Magdalena que le dijo, vete y no peque más. O sea, Dios exige también, por otro lado, que un cambio de vida. No es seguir, vive tu vida pecando, que Dios te ama y tú lo amas a Él. No, son tus acciones lo que van a decir si realmente amamos a Dios. Entonces, yo creo que también pues, es importante nosotros como religiosos pues realmente pues recordar el ABC. El ABC es o sea, lo básico para que nos enlistamos pues a una vida religiosa, que todos tenemos pues lógicamente, yo soy el primero en reconocerlo, pues nuestras fallas, nuestros problemas, no somos perfectos, no somos ángeles, somos humanos, pero pues estamos todos en la misma lucha y en la vida espiritual gana quien sigue luchando. Entonces pues tener ese principio pues también claro. Llevo 20 30 años luchando contra un vicio, luchando contra un pecado, luchando contra la lujuria, contra la soberbia, contra... Gana quien sigue luchando. Excelente, excelentes palabras para pues cerrar este bonito programa, este bonito espacio. De verdad que agradezco profundamente porque sé que pues siempre tu tiempo es bastante limitado, pues por todo lo que haces también
sí, pues en obras sociales, en acompañamientos, en sus canales también principales y que estés acá con nosotros, de verdad que lo agradezco profundamente. Así que pues todos nuestros queridos hermanos que estén conectados, denle las gracias a nuestro hermano Armando, mándeles muchas bendiciones y nuevamente